Lo que vamos a ver ahora es otro proceso que cambia la frecuencia génica. Y el tema acá es que, como les decía, es un proceso que uno no puede definir cuál va a ser la dirección del cambio. Un cambio completamente aleatorio, ¿ya? Y por eso que se llama deriva génica o inbreeding, o consanguinidad en español, ¿ya? Y justamente, debido a que es una deriva, uno no puede definir a priori, no puede estudiar a priori cuál será el cambio, sino que solamente puede definir la magnitud del cambio, es decir, cuánto va a ser el cambio producto de que uno tiene una cierta estructura de poblaciones dentro de nuestro estudio. ¿Okay? Entonces, la deriva génica, como proceso general. ¿Okay? Y este es un ejemplo. Ese es el proceso dispersivo, exactamente. Y este es un ejemplo, la verdad que no se ve muy bien, pero este es Estados Unidos, la parte sur de Estados Unidos, donde tenemos Arkansas, Mississippi, Alabama, Carolina del Sur, Texas, por acá, y Florida, ¿ya? Y lo que sucede es que había una población de zorros, perdón, de pumas, que tenía básicamente todo el rango digamos, el rango histórico de donde estaban estos pumas era básicamente todos estos estados, ¿ya? O sea, era mucho más extendido el rango que tenían estos pumas en Estados Unidos en el sur, ¿ya? Al lado de Texas, ¿ya? Sin embargo, en los últimos, no sé, 150 años, 40 años, los pumas fueron reteniendo su nicho ecológico, producto de que, bueno, obviamente el tema del hombre y la colonización, etcétera, y llegaron a estar restringidos a una zona muy pequeñita en el sur de Florida. De hecho, se llaman los pumas de Florida, ¿ya? Que son estos de acá, ¿ya? El problema de estos pumas, debido a que tenían un rango digamos, su nicho era muy pequeño, y los pumas son básicamente animales muy poco gregarios, que tienen un amplio territorio en términos de su hábitat y su territorio, fueron disminuyendo hasta llegar a un estado tal de que estos animales, producto de este pequeño tamaño poblacional, digamos, lo que sucedió con estos animales es que empezaron a tener problemas, ¿ya? Básicamente problemas asociados a cola, a problemas cardíacos, criptorquidismo, y básicamente el porcentaje de heterocigosidad bajó enormemente, ¿okay? A un promedio un 25% de la heterocigosidad original, ¿okay? Por tanto, producto de este tema, lo que sucedió es que efectivamente disminuyó la variabilidad genética, y estos animales empezaron a tener básicamente problemas producto de esta menor variabilidad genética y producto de esta expresión de alelos que son deleterios, ¿ya? Como buen veterinario, señor Carr, usted debería saber lo que es criptorquidismo. Búsquelo. Ok. Y el tema acá es que, por ejemplo, tenían las orejas, las colas quebradas, ¿ya? Por lo tanto, este es el típico ejemplo de una población sometida a un proceso de consanguinidad de deriva génica, donde se empiezan a expresar loci que en su condición heterocigota no se expresaban, producto de que efectivamente no estaban en la condición homocigota en alta frecuencia, ¿ya? Y por lo tanto, producto de este proceso, donde básicamente alelos ancestrales se van transmitiendo de una generación a la siguiente, producto de este proceso de dispersión, que es aleatorio, uno nunca lo puede ver, digamos,
Bueno, al tiro te contesto, Alison. Se empiezan a expresar este tipo de condiciones que son básicamente deleterias. El tema acá es que las mutaciones, como yo les decía, son mutaciones que no tienen un efecto, per se, es decir, no son necesariamente deleterias, ¿ya? Y por lo tanto, cuando uno ve un problema de estos, básicamente es porque hay tanta disminución de la variabilidad, hay tanta homocigosidad, digamos, en el sistema, producto de que producto de este pequeño tamaño, que se empiezan a evidenciar en aquellos loci que son deleterios, que pueden existir, digamos, siempre hay, se empiezan a expresar en mayor frecuencia. Y por eso que uno lo observa, no es que sean a priori solamente los que se manifiestan, sino que hay muchos otros que también están en su condición homocigota, pero que no tienen ningún efecto ni positivo ni negativo, pero sí están en su condición homocigota. Pero sí uno puede observar los que tienen un efecto deleterio en la población. ¿Okay? Por lo tanto, esos son los que uno observa. ¿Okay? Pero hay muchos otros que están en su condición homocigota, y que efectivamente no tienen ningún efecto y por lo tanto uno no puede verificar su valor, su cambio fenotípico en la población. ¿Okay? Lo importante acá es que cuando hablamos de consanguinidad, hablamos de una homocigosis que es especial, que es homocigosis por descendencia. En este caso, por ejemplo, debido al pequeño tamaño, que estos animales provenían de un grupo muy pequeño de pumas, estos loci que estaban presentes en esos pumas que no se habían expresado porque eran heterocigotos, empezaron paulatinamente a entrar en mayor frecuencia producto de este efecto deleterio y que generó estos problemas que se evidenciaron al final digamos, en esta población de pumas. ¿Okay? Hay algunos deleterios que no se expresaron porque cambiaron disminuyeron su frecuencia producto de la deriva, pero hay otros que sí se expresaron producto del mismo proceso de deriva génica. ¿Ya? Es decir, si estamos hablando del efecto, no podemos predecir el efecto que va a tener la consanguinidad, sino más bien podemos predecir solamente cuánto cambió producto de este proceso de homocigosis, que es producto de que descendientes van cruzándose unos con otros y van generándose y se van expresando estas condiciones deleterias aleatorias. ¿Ya? Y bueno, lo que se hizo fue básicamente aumentar el tamaño efectivo de un tamaño efectivo de 16 animales a 32 animales, tamaño efectivo poblacional, producto básicamente de incorporar material genético de la población de animales de Texas. Y de alguna forma eso permitió aumentar, por ejemplo, la sobrevivencia de estos animales en mayor medida. Ustedes pueden ver, por ejemplo, los híbridos de Florida con Texas tuvieron una muchísimo mayor sobrevivencia a través de los años, y así sucesivamente ocurre. ¿Por qué? Porque se incorporaron genes que permitían de alguna manera renovar el material genético que tenían esos animales en la condición de Florida. ¿Ya? Y como estos genes eran básicamente una muestra aleatoria de los genes que estaban presentes en la población de Texas, efectivamente algunos son positivos y negativos y empezaron a generar esta mayor, se empezaron a expresar en la condición híbrida, y estos animales efectivamente tuvieron mayor probabilidad de sobrevivir mayor cantidad de años. ¿Okay? Por lo tanto, sirvió. Pero el punto principal acá son dos cosas. Primero, que el efecto es aleatorio. Y en segundo lugar, que mientras menor sea la población, mayor va a ser el efecto que va a tener este proceso de consanguinidad en la población. ¿Okay? Este es otro ejemplo. Esta es una población de vacas de 49 animales, ahora de 49 animales, que estaban en un parque recreativo en Inglaterra, y es la población que estudió Darwin en los años 1800, y después de estar 300 años sometida a consanguinidad, la población está perfectamente viable. ¿Okay?
Por lo tanto, no es más probable que si hay consanguinidad la población va a ser menos viable, sino que el problema es que no sabemos qué va a pasar. Por lo tanto, siempre tenemos que resguardarnos manteniendo la variabilidad genética para que aquellos loci que son básicamente deleterios no tengan posibilidad de expresarse producto de este mayor homocigosis dentro de nuestra población. ¿Ok? ¿Estamos claros? Y lo otro, bueno, como yo les decía, lo otro importante acá es que efectivamente el cambio de las frecuencias está íntimamente ligado al número de animales que están disponibles para dejar descendientes. ¿Ok? Mientras menor sea el número de animales, más variable va a ser nuestro proceso de deriva, mayor cambio va a haber, pero no sabemos cuál cambio va a ser. Sin embargo, tenemos una mayor cantidad de animales, el cambio es mínimo. ¿Okay? Estos gráficos son básicamente, son de un programa que permite simular deriva génica, que lo vamos a hacer en el Excel, en la próxima clase. Y ustedes ven que efectivamente comienza la población original con una frecuencia 0.5, esta población original es infinita, luego se separan en infinitas poblaciones de 10.000 animales cada una, con la misma frecuencia inicial, digamos, tomadas aleatoriamente. Y ustedes ven que el cambio en cada una de esas poblaciones de 10.000 animales es casi ínfimo, comparado con la misma población de infinito número de poblaciones, pero con un tamaño muy pequeño de 5 animales. Ustedes ven cómo cambian aleatoriamente la frecuencia. En algunos casos aumenta la variabilidad aumenta muchísimo entre las distintas poblaciones. En este caso la varianza es muy pequeñita. Y una forma de medir esto a través de la varianza de la frecuencia génica como P por Q partido por 2N, ¿ya? Que es la varianza binomial. ¿Ya? Lo vamos a ver en la próxima clase. O sea, uno puede explicar este proceso de la población de esta subdivisión básicamente como la varianza de las líneas, la varianza de Q entre las líneas. ¿Okay? Y obviamente hay mayor variabilidad en el caso de cuando uno tiene básicamente menor n en relación a tener un alto n. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, hay algunas líneas, como la línea amarilla que se fijó para este alelo, pero todas comenzaron en el mismo punto, y ustedes pueden ver que esta, por ejemplo, esta población amarilla se fijó en la generación 30 para P, o la población azul se fijó para Q. ¿Okay? Lo mismo pasa con esta otra acá y esta otra acá. ¿Okay? Acá ninguna línea se ha fijado, se ha mantenido la variabilidad genética, por eso que es importante mantener la variabilidad genética manejando el tamaño efectivo que tienen esas poblaciones, el tamaño de reproductores que dejan descendencia. ¿Okay? Cuando uno lo ve en base a una sola población, esto es lo que pasa, que es básicamente lo que uno hace siempre, no en la condición de una población subdividida. Si tenemos una gran cantidad de animales, la población se mantiene básicamente estable de generación en generación, pero cuando tenemos menor, baja, sube, por lo tanto el cambio es impredecible. Y por eso se llama, obviamente, deriva génica. Entonces ahora vamos a describir básicamente cómo se puede entender este proceso desde un punto de vista ¿cómo se llama? Más teórico. Bueno, y si cambia Q, va a cambiar la frecuencia genotípica, y ustedes ven que uno puede calcular las frecuencias genotípicas a nivel de todas las poblaciones. Efectivamente, a nivel de todas las poblaciones va a cambiar básicamente la frecuencia. Ahora la consanguinidad puede ser utilizada, puede ser intencional, para crear, por ejemplo, líneas uniformes, y es lo que sucede básicamente en ciertas líneas de aves, y mucho en plantas, para generar líneas clonales, por ejemplo, los que luego se pueden, de alguna manera, cruzar,
para generar un animal o una planta híbrida muchísimo más robusta que las ¿cómo se llama? Que las poblaciones originales. Vamos a ver qué es lo que es el concepto de erosis en algunas clases más, donde básicamente tenemos cruzamientos que son básicamente mejores que el promedio de la cruza de, de dos líneas, por ejemplo. O cuando es no intencional, en poblaciones pequeñas no seleccionadas, se genera una mayor dispersión de las frecuencias producto de esta población pequeña y producto de que la selección efectivamente cambia el tamaño efectivo de las poblaciones. A ver, pregunta. ¿Cuántas vacas lecheras hay en Estados Unidos? Háganme, díganme algún número. No, muchísimo más que eso. Como 200 millones. ¿Ah? Les voy a decir el tiro cuántos hay. Debe haber por lo menos 7 millones de vacas. Por lo menos. Por lo menos debe haber. Digo al tiro. Voy a decir el tiro cuántas hay. Bueno, en 2017 hay 10.000 granjas de leche para producción de leche. Deben haber por lo menos. Imagínense. En el año 2017 se perdieron 278 granjas de leche, digamos, y se perdieron 65.000 vacas en California. En Wisconsin se perdieron 2.500 granjas y hubo una ganancia de 2.000 vacas. No hay es por estado, por lo tanto es muy difícil. No. A ver, debe haber por lo menos 5 millones de vacas en producción de leche. Si uno toma todos los estados. California tiene 1.700.000, Wisconsin tiene 1.200.000, Nueva York tiene 628, etcétera, y por lo tanto tenemos alrededor de 5 millones de vacas, más, un poco más, 6 millones de vacas en producción en el año 2017. ¿Ya? Pues imagínense. Ahora, ¿cuánto es el tamaño efectivo que tiene la población de vacas Holstein en Estados Unidos? Un tamaño genético. ¿Uno o cerca de uno?
¿Por qué 1? ¿Son todas muy similares genéticamente? ¿Casi hermanas? No, son muy poquitas. El tamaño efectivo genético que lo vamos a ver en un par de minutos más es básicamente alrededor de 70 animales. Y eso es producto de la inseminación artificial, donde solamente ciertos toros dejan descendencia y otros no, y por el proceso de selección que ha ocurrido desde los años 40, el número de animales que se podía probar en esos años era muy bajo, y por lo tanto la cantidad de animales que uno de alguna manera genéticamente que hay en términos de su variabilidad genética es sumamente bajo, a pesar de haber 6 millones de vacas. ¿Por qué? Porque la cantidad de animales en términos genéticos, que es básicamente el tamaño efectivo de la población, depende del número de animales que están en reproducción y que van dejando descendencia y sus genes de generación en generación. ¿Cuánto es el tamaño efectivo de la población del terrier chileno? Debe haber en registro ahora por lo menos 12.000 animales. El tamaño efectivo del terrier chileno es aproximadamente 60 animales. O sea, hay una gran diferencia entre el tamaño censal y el tamaño efectivo poblacional. Y lo vamos a ver qué es lo que es en un par de minutos más. ¿Okay? Y bueno, todo esto ocurre producto de que no todos los animales dejan mayor cantidad de descendencia, pero no porque uno deje cierto tipo de animal, sino que es por un tema aleatorio en relación al muestreo de gametos, ¿ya? Debido a que los animales son muy pocos dentro de esa población, los que dejan descendencia básicamente, lo que ocurre es que por un proceso de muestreo, la muestra de gametos no va a ser representativa de todos los posibles gametos que va a haber en la generación anterior, y por lo tanto eso va a generar que haya un cambio. ¿Okay? Eso es típico, es el típico efecto que ocurre cuando uno tiene un tamaño muestral muy pequeño, que lo más probable que uno que no muestre representativamente a esa población producto de este pequeño tamaño muestral. ¿Okay? Entonces, básicamente, cuando existe deriva, cuando uno muestrea los gametos, esa muestra de gametos no es representativa de la población, porque el número de gametos y el número de padres que dejan descendientes es muy pequeño en relación a la población en su conjunto, y por lo tanto este cambio genera ese cambio, este proceso genera ese cambio que es impredecible en dirección. Todos entienden lo que es dirección, ¿cierto? Eso está claro. Ok. Entonces vamos a escribir el esquema bajo una población ideal para poder explicar este proceso de deriva génica desde un punto de vista más teórico. Y ustedes ven que tenemos una población base, donde básicamente el n es infinito, y luego tenemos una subdivisión de poblaciones, donde básicamente tenemos en cada una población n individuos, y esos n individuos básicamente dejan descendencia y gametos, y esos gametos están sujetos a el efecto muestreo, que es producto de que el n no es igual a infinito. ¿Okay? Entonces, para eso vamos a determinar básicamente una población ideal, un locus con múltiples alelos, ¿ya? Ausencia de migración, mutación y selección, generaciones discretas, es decir, que se reemplazan completamente los padres, sus hijos reemplazan completamente los padres de la generación anterior. Vamos a asumir un tamaño constante dentro de las poblaciones a través de las generaciones. Los cruzamientos son aleatorios y se incluye dentro de los posibles cambios, de los posibles cruzamientos, autofertilización. Y solamente los cruzamientos se hacen dentro de cada una de sus subpoblaciones, y no hay diferencias en el número de individuos fértiles en todas las líneas. ¿Okay? O sea, no hay un proceso de selección natural que esté operando dentro de las líneas. ¿Okay? Entonces, dentro de ese esquema vamos a configurar lo que se denomina, vamos
a definir lo que es consanguinidad. ¿Okay? Y la consanguinidad la vamos a definir como la probabilidad de que en un locus cualquiera un individuo presente alelos idénticos por descendencia. ¿Qué quiere decir esto? Que ese individuo sea homocigoto, pero que además sus alelos provengan de un antecesor anterior, de un antecesor común. No solamente que sean A2 por estado, sino que sean básicamente A2 por descendencia. Y eso solamente puede ocurrir cuando los individuos están en esta población pequeña, manejada en forma como una población muy pequeña. ¿Okay? Porque a través de la población pueden haber alelos idénticos, pero son alelos idénticos que son por estado, no por descendencia. ¿Okay? Porque el origen de esos alelos es básicamente independiente en su inicio. ¿Okay? Aunque sea el mismo alelo. ¿Okay? Entonces tenemos este organismo que es como una ameba. Entonces tenemos varios de estos animales y tenemos una población de acá. Y estos animales dejan descendencia. ¿Okay? Se pueden autofertilizar, dejan descendencia. Y dentro de cada uno de estos animales, de estos gametos, vamos a caracterizar y vamos a calcular las frecuencias alélicas. ¿Ya? Si hay n individuos dentro de este esquema, la probabilidad de, por ejemplo, tener, en este caso, alelos A1, perdón, es 1 partido por 2n. ¿Okay? Si yo tomo 1, ¿cuál es la probabilidad? Es una probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que yo pueda obtener gametos A1 dentro de ese pool de gametos 2n? 1. 1 partido por 2n. Esa es la probabilidad. ¿Okay? El tema es el siguiente. Para calcular la probabilidad de homocigosis o que haya alelos idénticos por descendencia en un individuo que va a ser la descendencia, lo que tenemos que calcular es la probabilidad de que, por ejemplo, yo tomo un alelo A1, muestré mis alelos de forma independiente y yo obtenga el mismo alelo. ¿Cuál va a ser esa probabilidad? Y esa es la probabilidad de tener homocigosis por identidad. Que yo tome un alelo, cualquiera que sea esto, y ese alelo se cruce con alelos aleatorios en la población, de la población de gametos que yo tenía disponible. ¿Cuál va a ser esa probabilidad? ¿A alguien se le ocurre? Imagínense esto de la siguiente forma. Ustedes tienen una bola roja, que es la que tienen, digamos, y tienen, en una bolsa tienen bolas rojas y azules. ¿Ok? Si yo tomo una bola roja, ¿cuál es la probabilidad de que yo de la bolsa tome otra bola roja? ¿Por qué un medio, Alison? Exactamente. Es la probabilidad de encontrar bolas rojas en la bolsa, ¿cierto? Esa es justamente la probabilidad. Por lo tanto, en el caso de la consanguinidad, la probabilidad de identidad por descendencia en la siguiente generación es 1 partido por 2n.
Y esa es la probabilidad, y esa es F, la consanguinidad. Felipe, la fórmula que tú tienes ahí está partida por 0, por lo tanto no es calculable, está indefinido. Porque P más Q es 1 y menos 1 es 0. ¿Ok? Por lo tanto, en la siguiente generación, la probabilidad de identidad por descendencia es 1 partido por 2n, y esa es la probabilidad de no identidad, que es 1 menos partido por 1 partido por 1 medio de n. Tenemos dos tipos de identidad. Tenemos la probabilidad de identidad y la probabilidad de no identidad. Y la probabilidad de identidad por descendencia es simplemente 1 partido por 2n, y la probabilidad de no identidad es 1 menos 1 medio de n. ¿Cómo se calcula la consanguinidad o cómo se explica la consanguinidad? Es una probabilidad condicional. Dado que nosotros tenemos este gameto, ¿cuál es la probabilidad de que este gameto se junte con alelos en forma aleatoria con gametos del pool de gametos? 1 partido por 2n. ¿Okay? Es una probabilidad condicional. ¿Okay? Por lo tanto, en la siguiente generación, el F o consanguinidad va a ser igual a 1 partido por 2n. ¿Ok? Y por lo tanto, a medida que suceden las generaciones, va a haber un aumento creciente de consanguinidad de 1 partido por 2n, ¿ok? Más la consanguinidad, el producto de la consanguinidad de las generaciones anteriores, por la probabilidad condicional de no identidad. ¿Ok? Que es básicamente la probabilidad de heterocigosidad o homocigosidad u homocigosidad por estado. ¿Ok? Ok. La próxima clase vamos a comenzar haciendo algunos ejercicios de selección natural. Primero, ¿tienen preguntas? Alison, pon tu micrófono. Profe, no me quedó muy claro cuál es la diferencia entre la probabilidad condicional de identidad por descendencia y la que es de identidad. Ah, lo que pasa es que hay dos... A ver, hay dos tipos de identidad por descendencia. Perdón, hay dos tipos de identidad. La identidad por estado, donde básicamente los dos alelos que son el mismo alelo provienen de ancestros muy diferentes, distintos, y la probabilidad de identidad por estado, perdón, por descendencia, que esos alelos corresponden a un ancestro anterior, a un ancestro común, que por este proceso de pequeño tamaño, ese alelo va de alguna manera heredándose a través de las generaciones hasta que llega a este individuo en una generación posterior. Ahora sí me quedó más claro. Gracias. Pero hay dos tipos. Identidad por estado, que no es la que nosotros queremos calcular, sino que es la identidad por descendencia. ¿Ok? ¿Alguien tiene otra pregunta? Ok. Bueno, vamos a dejar la clase hasta acá. Yo les voy a tratar de subir las dos clases me imagino que esta clase también va a poder estar. La otra está en el otro computador. Y en la próxima clase vamos a comenzar haciendo algunos ejercicios de selección natural y luego vamos a seguir con el tema de la consanguinidad explicada de distintas formas y calculando quizás
No sé si alcancemos a hacer un pedigree para calcular la consanguinidad. ¿Ok? Entonces, ¿tiene alguna otra duda? Perfecto. Entonces, quedamos así para la próxima clase el próximo miércoles. ¿Ok? Que les vaya bien.